Y voy a presentar pantalla. Bien. Buenas noches. Así voy a presentar toda la pantalla. ¿Me confirman? ¿En toda la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya somos 10, suficientes. Me avisa si alguien se intenta conectar, por favor, pueden interrumpir para dar aviso. Mientras tanto, cerramos los micrófonos. Bien. Con el grupo 2, nosotros habíamos quedado en plantas eléctricas y en el dimensionamiento de una planta eléctrica, ¿no? De acuerdo a su arranque, a su... Creo que alguien se intenta conectar. Sí, bien. Sí. De acuerdo a su arranque, a su tipo de arranque, aquí lo más importante, al factor de arranque que tiene ese tipo de arranque, ya sea estrella triángulo o variador de frecuencia. Y a verificar, ¿están escuchando bien? Listo. Y nos dan cada uno de los elementos, un ascensor, una bomba de agua, una bomba de caldera, las escaleras, ¿listo? Eléctricas, iluminación de pasillo, iluminación de hall, portón, ¿listo? Y eso venía, como para hacer un recorderis, eso venía empalmado, ¿no? ¿Cómo funciona una planta eléctrica? Pues para hacer los componentes básicos, para entrar en contexto, pues que hace unos días no vemos esta temática, entonces, ¿de qué partes está o qué componentes son los principales en una planta eléctrica? Esta gráfica lo resume muy bien, el tablero de control, mírenlo acá, ¿listo? El motor de combustión interna, que es nuestro generador de potencia mecánica, bien, que acoplado mediante un eje al generador síncrono, nos da energía eléctrica. Esto convierte esa energía mecánica en eléctrica. ¿Quién? El generador síncrono. Hay un interruptor de salida de esa energía para poder desconectar la carga o la planta en un punto. Hay un punto de control allí, un punto de no solamente de control, sino de protección. El radiador, fundamental para mantener refrigerado el motor. La base tanque de combustible, que más adelante en una gráfica se observa mejor. ¿Listo? Entonces, casi siempre estas plantas son trifásicas, son a gas, a gasolina, a diésel. De acuerdo al combustible también, pues uno la escoge, ¿no? La disponibilidad que también tenga el combustible en la región. Bien. Y o en la misma planta, cuando son plantas petroleras. ¿Listo? Usualmente las escogemos o las dimensionamos en caballos de fuerza, bien, pero pues ahora con el sistema internacional hablamos mucho de kilovatios, bien. El tamaño de la carga que se les puede, eh, con el que puede ese tipo de plantas va desde los 30 kilovatios desde los 8 a los 30 kilovatios para sistemas domésticos y entre 8 kilovatios y 2000 kilovatios para sistemas industriales. Bien. De hecho, en un sistema industrial podemos tener varias plantas para varios sectores de esa industria. Pues, si supera los 2 kilovatios, es prácticamente obvio que debemos dividir en varias plantas el suministro de energía
de esa planta o de esa industria. El número de fases casi prácticamente para nosotros son trifásicos, esos monofásicos son muy domiciliarios o comerciales. El tiempo de duración claro que eso depende del tanque de combustible, pero el tiempo de duración al momento de adquirir el equipo de operación garantizada a carga completa. Bien, ellos también tienen una vida útil. Tipo de sistema de enfriamiento puede ser por radiador, puede ser por, por líquido refrigerante, paso de líquido agua también. Entonces, pueden a veces tener circuitos de enfriamiento externos para precisamente ayudar a la planta, ¿listo? A la vida útil de la planta. El peso, cuando vamos a transportar entonces estas plantas, debemos considerar el peso para escoger también los sistemas de transporte, ¿no? Y los sistemas de izaje. Bien, eso es un repaso. ¿Cómo funciona una planta eléctrica? Entonces, en el momento que hay una interrupción del suministro eléctrico, un conmutador o una transferencia automática se encarga de enviar una señal a que se encienda la planta eléctrica. Y esta se activa de forma automática. ¿Listo? Ahí es donde entra la conexión de la planta a un barraje de transferencia automática. Más que un barraje, pues es todo un equipo, es un tablero, de hecho se le llama tablero de transferencia automática. Al arreglar el problema, pues ese mismo tablero eléctrico envía una señal a que se apague la planta, se desconecte y una vez comprobado que el servicio eléctrico de la red está con sus tensiones nominales, ¿listo? Y con sus frecuencias nominales, porque él revisa primero el mismo equipo y da la orden de conectar la red eléctrica. A veces llega el suministro eléctrico trifásico, pero llegan solamente dos fases, por lo tanto no sigue, digámoslo así, encendida la planta, porque no hay un suministro fiable para que se haga cargo de la carga, haga la redundancia. No sé si me hago entender. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, no. No, ingeniero. Yeah. The blue is one. ¿Me repiten, por favor? No, ingeniero, hasta el momento no. Mira, no los escucho. Okay. Sí, me repite, creo que ya los escucho. No, hasta el momento Confirmo. no hay pregunta. ¿Hay una pregunta? No, ingeniero, que bien, todo, vamos, bien. Ah, bueno, sin preguntas. Listo. Bien. Aquí una pequeña tabla de acuerdo al combustible. Las plantas se escogen o se utilizan a determinada potencia. ¿Listo? Para los diésel tenemos potencia desde los 15 kilovatios a los 2 megas hacia arriba. ¿Listo? Y para gasolina se utiliza desde 500 kilovatios hacia arriba. Y bueno, esta también, lo que es esta móvil. Ah, no, este es gas a gas y esta es a gasolina. ¿Listo? La de gasolina sí se utiliza, sí se me hacía raro, desde los 10 kilovatios hasta las 2 megas. Bien. Entonces aquí un pequeño cuestionario que va ahorita al final de la clase como un taller, el taller 2. Mira, les muestro elementos. Este sí sería bueno que lo desarrollaran a mano porque es un poco
teórico. Bueno, importante en cualquier motor eléctrico generador, los arranques estrella triángulo. Son muy usados en la industria. Estos dos tipos de conexiones y no individualmente. De hecho, también se pueden hacer individualmente. Es un arranque directamente en triángulo, pero sería para potencias muy pequeñas. Cuando ya manejamos motores de potencias grandes, entonces estamos hablando de 4, 5, 6 caballos de fuerza, ¿sí? 30 caballos de fuerza, 50 caballos de fuerza, que puede ser una bomba de el acueducto de Bogotá, bien, o de una petarda. Eso va muy, alguien se quiere conectar. Listo, bien, conectado. Entonces, estos dos arranques se utilizan porque yo primero quiero meter o conectar el motor en estrella, porque las corrientes en estrella de arranque son muy bajas, ahí de arranque, ¿sí? Ahí de arranque. Y aquí, luego de arrancar, eso puede ir en unos segundos nomás, ¿sí? Un minuto máximo, pero podemos temporizar a segundos, pues el motor pasa a conexión triángulo automáticamente. Y es muy sencillo hacerlo con contactores. Bien. Miren acá los bornes de conexión del motor. Casi siempre vienen así, la placa de motores de la conexión. Listo, los bornes de 6 puntas. Y la primera conexión es en estrella. Miremos acá. Este punto común es este mismo punto común. Y cada uno de los bordes es una salida. Una L. Cada uno es. Bien. Los extremos de las bobinas. Lo mismo, la conexión en triángulo. Ya no tenemos la misma conexión, sino que las platinas unen los dos bordes. Bien. Y aquí están las salidas L1, L2 y L3. Acá. Entonces, de hecho aquí la leyenda lo dice, la tensión total que se divide entre dos bobinas en la conexión Y, conectamos el motor a 400 voltios y las bobinas quedan conectadas a 230 voltios. Y cuando conectamos en delta el motor a 400 voltios y las bobinas quedan conectadas a 400 voltios. ¿Listo? Aquí en estrella se divide la tensión, en delta se divide la corriente, la tensión es igual. Bien, de salida. O de salida no, de las bobinas, de cada una de las bobinas. Bien. Eso se ve más en detalle, esto lo vemos más en detalle. Esto es para que hacer una introducción también, pero eso se ve más en detalle en la especialidad de PLC o de circuitos de electricidad industrial. En el módulo de electricidad industrial y máquinas. Bien. Dos circuitos, uno de potencia o de fuerza y uno de mando. Siempre en un arranque tipo estrella triángulo va a haber estos dos circuitos que debemos dibujarlos y entenderlos. O, de hecho, ya vienen esquematizados y podemos, casi siempre hasta en los manuales de los mismos motores vienen cómo conectar. Y vienen estas figuras para ustedes mismos hacer la conexión. Entonces, identifiquemos un poco. El circuito de fuerza tiene 3 líneas. ¿Alguien se intenta conectar? Sí, sí. Ya, termina. Sí, buenas noches. Entonces, tenemos los dos circuitos, ¿no?
circuito de fuerza y de mando. Tenemos el circuito trifásico, identifiquemos acá que la bolita es el motor. Bien. Cada uno de esos KM son un contactor. Los contactos de fuerza de un contactor, por eso se llama circuito de fuerza. Aquí está el breaker, ¿listo? Y el termomagnético, que permite, bueno, aquí estos son fusibles, y ese es el termomagnético que permite proteger el relé térmico que permite proteger el motor. ¿Listo? Un solo relé térmico que va en el contactor principal. Estos dos contactores son los que me hacen la conexión y desconexión, obviamente teniendo en cuenta un temporizador, me hace la conexión inicialmente en estrella y después de un tiempo en triángulo. ¿Cómo identifico la conexión estrella? Mire, aquí está el punto común. Este es el punto común que ya pues por la práctica y porque me gustaba hacer bastante eso, diseñarlos, ese es el contactor que inicia la conexión. ¿Listo? Luego pasa a conexión delta y el contactor principal sería este. Se podría nombrar contactor 1, 2 y 3. Bien, 2 y 3. ¿Entendidos ahí? Manuel también se quiso conectar. Bueno, tenemos buena audiencia. Y el circuito de mando sí se los explicaría con más detenimiento en los módulos correspondientes. Bien. Es interesante, pero va muy de la mano con PLC, máquinas y control mecánico. Bien. El dimensionamiento, como les decía, entonces regresamos a la tabla donde empezamos la clase. Hay que dimensionar una planta eléctrica para esta carga. Bien. Quiero que hagan el ejercicio, les voy a explicar la tabla ya resultado. Ojalá que ustedes ya teniendo los resultados puedan llegar a establecer el porqué de esos resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que alimentar? Esto puede ser una industria, un edificio. Diría yo que es un edificio, un ascensor de 15 kilovatios. Consume 15 kilovatios, funciona a 380 voltios y utiliza arranque variador de frecuencia. Dos bombas de agua de 10 HP. HP son caballos de fuerza por unidad cada una, con un arranque estrella triángulo. Funciona también a 380. Y así, en resumen, bien, de acuerdo a las siglas que utiliza y que les acabo de explicar, pues hace una descripción de esa carga. ¿Listo? Que necesita, obviamente, muchas veces la planta se dimensiona para las cargas que no pueden dejar de parar, como los ascensores, ¿listo? Algunas bombas para carga neurálgica o más importante, no para todo el sistema. Es muy raro. Y bueno, un portón de acceso de arranque directo. Ese no tiene prácticamente ningún atenuante del factor de arranque. Entonces, acá está el cuadro de cargas que me permite establecer el dimensionamiento de la planta. ¿Listo? De cuántos kilovatios yo tengo que, pues acá es que me hace un efecto feo. A la final, ¿cuántos kilovatios me va a exigir esa planta? ¿De cuántos kilovatios la tengo que escoger? Entonces, la primera columna describe el tipo de carga o el equipo, la segunda la potencia nominal de cada uno, ¿listo? En kilovatios, en unidades de kilovatios, la tensión de funcionamiento, la potencia equivalente de cada uno de esos equipos, el tipo de arranque, que hay que tenerlo en cuenta, bien,
porque cada tipo de arranque lleva un factor de arranque, es decir, hay que multiplicar la potencia nominal o la corriente nominal. A la final yo tengo que la potencia es igual a raíz de 3 voltaje de línea, potencia es igual a raíz de 3. Me hace un efecto que no sé por qué. Y esa potencia la multiplicamos. ¿Listo? Ya como nos están dando la potencia nominal, ¿listo? Acá, pues al multiplicarlo nos da la potencia de arranque. ¿Entendidos ahí? Un segundo. Sí, señor. Bien. Entonces, si yo multiplico 15 por 2,5, me da 37,5, comprobé. Calculadora. Quince por 2,5, ¿no? La repito por 2,5. No me toma el coma. 15 por 2,5. 37,5. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo el arranque, el tipo de arranque de un motor, en este caso el motor del ascensor, afecta la escogencia de una planta? Es lo que yo quiero que quede acá de estos números, ¿sí? Y de estas siglas. Variador de frecuencia, mire que tiene un factor de arranque pequeño. Estrella triángulo tiene un poco más, no mucho, pero sí un poco más, ¿sí?, de factor de arranque. Es decir, si multiplicamos 7,5 por 3 nos da 22,5. El arranque directo, con sus siglas DOL, miren el factor de potencia, del factor de arranque que tiene. 6 veces la potencia equivalente. ¿Listo? Lo mismo para, entonces, arranque estrella triángulo. Estos dos no tienen prácticamente arranques, o sea, no son un motor. Obviamente la iluminación de los pasillos y la iluminación del hall no son un motor, pero el motor del portón sí lo es y tiene un arranque directo y por lo tanto un factor bastante grande. ¿Listo? Entonces, para que tengan, todo es dimensionable en la mente. Si el arranque del ascensor fuera directo, habría que multiplicar 15 por 6, que eso da 90, ¿cierto? Aquí no serían 37,5, sino 90 kilovatios. Miren cómo me exagera prácticamente, me sobredimensiona si yo colocara un arranque directo para un ascensor, para el motor de un ascensor de ese tamaño. ¿Bien? ¿Entendido el concepto hasta ahí y cómo se comporta la tabla? Sí, ingeniero, sí. Bien. Bien, entonces seguimos con el funcionamiento de las baterías. Lo vamos a ver rápidamente. Creo que también lo vimos, ¿cierto? La clase pasada. Sí, ingeniero, ahí dio explicaciones sobre la batería que fue cuando hizo Sí, la grabación, lo seguro. vimos la clase pasada. Ahí está subida en el canal. Pero Ya, ingeniero, ya de entonces hecho vamos terminando este módulo. Vamos terminando este módulo de componentes. Y en el canal están las anteriores clases para los que se quieran poner al día y darle un poco más fuerte y sacar esa tarjeta rápido. Listo. Veíamos baterías de plomo ácido, los tipos de batería, baterías de gel, como su nombre lo indica, ya no es un líquido, de hecho es
el mismo componente, pero en gel. Baterías AGM, bien, que son baterías de ácido plomo, regulada por válvula, en algún momento que son las mismas que de plomo ácido, son las mismas para los carros. Listo. Y la que más se está utilizando ahorita, batería de litio. No les voy a leer, pero pues, sería un irrespeto, ustedes saben leer, eso yo lo comparto, si quiero vuelvo y les comparto el documento para las personas nuevas. Tipo de conexión de la batería, todo radica en un polo positivo, negativo, bien, unos separadores, porque si no sería un cortocircuito si uniéramos los dos polos, ¿listo? Un electrodo positivo y un electrodo negativo al final de una serie de placas. Y esto es la cubierta, realmente es una construcción sencilla que no merece un estudio profundo. ¿Listo? Hay baterías de arranque, baterías de tracción, también se pueden dividir en baterías estacionarias o de reserva. Lo vimos en la clase pasada de módulos fotovoltaicos. ¿Listo? Aquí, para que lo repasen y lo tengan también en cuenta para el sexto módulo, ¿sí? Es porque vamos poco a poco. ¿Cómo se comportan las baterías en conexión en paralelo? Uniendo negativo con negativo, positivo con negativo, extremos con extremos de la batería, y obtenemos la misma tensión de la batería. Vea acá, resultado es 12 voltios y cada batería es de 12 voltios. Pero, ¿qué pasa con el amperaje? Se suma. ¿Listo? Se suman. De hecho, tengo más de una respuesta del test anterior por esto. Ahorita lo corrijo. Eso es lo que pasa en paralelo. ¿Qué pasa en serie? En serie, cada batería es de 12 voltios. Ahora se suma la tensión. El resultado es 24 voltios. Termina, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí. ¿Sí? Dios los bendiga. Cuidado. Así no lo pueden decir a ellos para eso. Sí, entonces ahora, No, el muchacho, yo dije, ya ese muchacho es diga que yo le haga, te lo garantizo. ahorita. Vale, Señor, sí, que mueva corazón. Pero eso le vale una plata. Hacer todas esas actualizaciones que ya está diciendo. Claro, porque le toca hacer todo. Bien, no te alcanzo a entender muy bien. ¿Alguien le ha entendido? No sé si es que yo tengo mal el sonido. No, profe, están hablando por allá. Tiene prendida el micrófono. Está hablando, bien, tiene el micrófono abierto. Ya se lo silencié. Listo. Entonces, miren cómo se suman. Estamos en serie. Cómo se suman las tensiones, pero la corriente de salida, por aquí, es la salida, es la misma. Entonces, es inverso, ¿no? ¿La cogieron? Ahora, cojan esos dos circuitos y únanlos para formar un banco de baterías. ¿Listo? Sí. Dos series, que las acá. Pero ahí quedaría en paralelo. Dos baterías en serie y los dos juegos en paralelo. Bien, léanlo, analícenlo, no es difícil. Después de tener claro esto, ya sabe uno por qué aquí salen 24 voltios. ¿Alguien está hablando por allí? ¿Tiene el micrófono abierto? No. Y por acá, porque salen 400 amperios. ¿Sí? Los dos datos, tensión y potencia, que es en amperios hora. La potencia de una batería es en amperios hora. Bien. Ingeniero, pero ahí quedaría, eso sería un circuito mixto. Un circuito mixto. Serie paralelo también se le llama. Exacto. Ah, ok, correcto. Circuito mixto de baterías. ¿Listo? Puede haber un circuito mixto también de cargas
puede haber un circuito mixto de generadores. No, los generadores se conectan en paralelo. ¿Listo? En paralelo. Bien. Ahora bien, eso aplica también para los paneles solares. ¿Listo? Se comporta igual, la tensión en serie y en paralelo de los equipos se comporta igual. Bien, se le aplica la misma ley de Ohm. A la final se reduce la ley de Ohm. Bien, aquí el cuestionario que, como les digo, queda a final de clase junto con el archivo en PDF para que lo solucionen. ¿Listo? A mano queda en Word, si lo quieren solucionar en Word y enviarlo, por favor lo envíen. ¿Ok? Bueno, UPS. ¿Qué saben ustedes de las UPS? ¿Qué son las UPS? ¿Ninguno? Es una batería que respalda, digamos, pues yo he conectado su UPS en la parte electrónica, en CCTV. Se coloca para, digamos, para que se va la energía, respalda con 8 horas Exacto. Bien. la parte de las cámaras. Exacto. Es una fuente de potencia ininterrumpible. ¿Listo? Para cuando nos hace falta la energía, pueda ya soportar la carga de algún equipo durante un tiempo limitado. Aquí no hablamos de un banco de baterías. Bueno, en el caso de, hay UPS de 50 kVA, ¿sí? De 100 kVA, porque el equipo lo requiere, pero igual va a soportar eso durante un tiempo limitado para no ser pues muy grandes, ¿no? Y el transporte se dificulta. Son equipos que están hechos de tarjetas controladoras, baterías, interruptores, y como tales, un equipo que protege contra las variaciones de voltaje, ruido en la señal, armónicas, es decir, entra la tensión de red y también puede filtrarla para que la onda sea lo más perfecta posible. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Porque algunos equipos, por ejemplo, los equipos médicos, quirúrgicos, de instrumentación, requieren una tensión de onda muy precisa, porque también requieren precisión en el suministro de oxígeno, el suministro de algún medicamento, de algún gas que se utilice durante la cirugía para determinado oficio. ¿Listo? Entonces, Instructor, ¿sí? ¿Alguien alzó la mano? diga- Sí, señor. sí, digamos que son las encargadas de controlar los armónicos que se presentan, los diferentes clases de armónicos que se presentan en la onda sinoidal. Afirmativo. ¿Sí? Ok. ¿Qué son los armónicos? Son otras ondas, de hecho se descompone, la onda fundamental se descompone en otras ondas de acuerdo a una fracción, no me voy a meter en eso, pero el caso es que nuestras ondas senoidales de esta forma, ¿cierto? Cuando se le dice que hay ruido armónicos, la onda empieza a comportarse de esta forma. ¿Listo? Ya no tiene, y ahí se me dañó, ya no tiene esa forma seno, sino que se comporta como una onda cuadrada, ¿sí? Con ruido, con distorsión, es la palabra. ¿Me hago entender? ¿Eso qué Sí, lo instructor. causa? Lo causa, por ejemplo, la carga, las instalaciones de iluminación LED inyectan a la red ese tipo de armónicos. ¿Listo? Porque la iluminación red, realmente ese bombillito no es un bombillo, sino que es un diodo LED, que al ser excitado, pues ilumina. Y ilumina de una manera más eficiente que un bombillo, por ejemplo, completamente resistivo de tungsteno, que era el que teníamos antes. Era muy ineficiente al lado de lo que ahorita es iluminación LED. Los computadores, los centros de cómputo, los data centers, algunos bancos
los motores inyectan también. De hecho, energía reactiva producen los motores. A usted o a una industria lo penalizan si supera cierto límite de consumo de energía reactiva, que a la final son pérdidas. La energía reactiva se convierte en calor y en algunos otros fenómenos, pero en su mayoría en calor de los motores de los dispositivos. Para ellos se utilizan los bancos de condensadores. Pero bueno, eso es un tema de electricidad industrial. Entonces, ¿qué tiene ese equipo por dentro? La UPS tiene el rectificador, la batería, el inversor y el conmutador. Básicamente es eso. ¿Cómo toma la onda? Porque ¿cómo mantienen cargadas las baterías? Las baterías mantienen cargadas porque la UPS está conectada a la red, ¿cierto? ¿Han visto una UPS en un computador? Está conectada Sí, a la red. nosotros Sí. acá el minuto ya Para poder está. también saber a qué hora se va la energía. Tiene que detectarlo. Y algunas, no muy finas, pues sacan una onda sinusoidal, semi, cuasi, que le llaman. Y otras, pues sí, ya más finas, sacan una onda senoidal pura. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de onda nos ofrece el tipo de, pues, bien. ¿Cuáles son los tipos? Más que todo es la conexión, protección esencial en stand-by, línea interactiva y en línea doble conversión. El tiempo de respaldo suele ser de 5 a 10 minutos para aplicaciones de cómputo, de 15 a 20 minutos para servidores. Entonces se utiliza mucho en los data centers. De 20 a 30 minutos para audio y video. Y si tenemos circuitos cerrados de televisión neurálgicos, no sé, qué sé yo, el Banco de la República, la Casa de Nariño, la Casa de un Traqueto, ¿listo? De 30 o más minutos para circuitos cerrados de televisión. Eso quiere decir CCTV. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Petición, queja o reclamo? Miren cómo modularmente, como lo decimos, son equipos interconectados, al final la UPS, pues digamos, el centro o el equipo más importante serían las baterías, la batería o el juego de baterías. Por eso es que vemos conexión en serie y paralelo anterior a eso. Bien. Y bueno, de ahí está el inversor para salir con corriente alterna, porque la batería pues, es corriente continua, el cargador de la batería, el filtro, que estábamos hablando ahorita, y pues la entrada, la conexión a la red, el interruptor bypass, y ya pues la salida alimentada, los tomas, que de hecho, no sé si ustedes han visto unos tomas color naranja en algunas instalaciones. Sí, le Los dicen de red corriente regulada. regulada. Son tomas Bien, se le regulados. llaman tomas reguladas que están alimentadas por este tipo de UPS. Entonces, ahora en adelante, cuando miren tomas color naranja, van a saber que ese toma está alimentado por una UPS o por un sistema de respaldo. Casi siempre es regulada, por eso se le llama regulada. Bien, porque se filtra. De hecho, se utiliza la UPS para filtrar. Esta es una topología. Standby es la topología más básica de una UPS. Esta UPS también se le llama offline, ¿sí? Funcionamiento en modo normal, standby. Standby quiere decir que está esperando que la energía se vaya para ella entrar a funcionar. Bien, está la UPS, línea interactiva, este tipo especial de transformador que permite, tiene un tipo especial de transformador que permite corregir fluctuaciones de voltaje menores. Entonces, como está en línea, pues me está regulando esa tensión de salida. ¿Listo?
pero mira que es para bajo voltaje. Entonces, si leemos un poco, como bajo voltaje y sobrevoltaje, sin tener que cambiar a modo batería, si detecta, por ejemplo, que se bajó a 90, no quiere decir que vaya a batería, sino que utiliza condensadores para regular entre unos límites de tensión y no utilizar la batería. Los reguladores funcionan como tanques de almacenamiento que cuando se baja, ¿sí? Cuando se baja la tensión, él colabora con esa tensión que hace falta para la nominal, y cuando se sube mucho, como está descargado, ¿sí? Recibe esa tensión de más que se está yendo por encima de la nominal, ¿sí? No sé por qué me está haciendo ese efecto tan feo. ¿Sí? La tensión nominal suele ser 120 voltios, ¿cierto? Subvoltaje serían los 90 y sobrevoltaje serían los 140. Al tener este juego de condensadores, ¿sí? O este transformador, aquí sí, es un tipo especial de transformador que le permite corregir las tensiones, ¿listo? Regular. Por eso se le llama línea interactiva. Ahí está el flujo de energía. No le cuidado a esta flecha grande, negra. Y miren que el equipo transformador o estabilizador queda en serie con el filtro y el interruptor. Es diferente a los standby, ¿cierto? Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son tres tipos de conexión. Standby, línea interactiva y doble conversión. Es una topología, a diferencia de las dos anteriores, que entrega la energía de las baterías todo el tiempo, debido a que el inversor y las baterías de la UPS están sobre la línea que alimenta el suministro eléctrico. Bien, ahora no estamos evitando la batería, sino que estamos utilizando la batería para salir con una tensión todavía, digámoslo así, más filtrada, mejor filtrada. Prácticamente una onda pura. Que todo eso también pues depende de la calidad del inversor. Mire que ya no tenemos conectado el transformador y la disposición o conexión de los equipos. De hecho, tenemos un rectificador. La conexión de los equipos es diferente. Repásenlo porque mire, échenle ojo a este tipo de ondas. Este tipo de UPS protege contra estos casos, que las ondas pueden presentarse. El anterior solamente contra estas y el standby contra este estrés. Entonces, si miran que entre mejor la topología de la UPS, pues mejor protege. ¿Sí? Más fina, por ende, más cara. Cada uno de los significados y definición de los problemas a los que nos ayuda a conectar una UPS en un sistema regular. Entonces, ¿cómo se selecciona? Al igual que las plantas eléctricas, y con esto terminamos, ¿cómo se selecciona la UPS en base a la potencia? Mire que todo es en base a la potencia. La de la planta fue en base a la potencia, ¿cierto? Aquí, pues como las UPS se utilizan para, digamos, las cargas menores, cargas más especiales, como las hospitalarias, las de instrumentación, las de un laboratorio. Eh, ¿Qué más? Bueno, las de los data centers, las de los equipos de cómputo, las de las cámaras de televisión. Pues también tenemos en cuenta la carga que va a manejar cada uno. Lo mismo, hacemos un cuadro de cargas, ¿listo? Multiplicamos por la cantidad, bien, y hallamos la potencia. En total, sumado son 525 vatios.
A esos 525 vatios es recomendable dejarle un 15% de margen hacia arriba, ¿listo? Para, si se va a aumentar la carga, si se va a poner un equipo más, pues tenga esa gabela, ¿listo? ¿Qué debo preguntarme? ¿Cuánto es el consumo? Ya lo sabemos. ¿Y cuánto tiempo deseo ese respaldo ante la ausencia de energía? Entonces, tenemos los 525 vatios y se multiplica por 15 o por 1,15, que sería el 15% más, pues nos da 603 vatios. Compruébenlo, por favor. ¿Listo? Lo recomendable sería seleccionar una UPS que tenga la capacidad al menos de un 20% por encima de este. Entonces, a este le meten 20%, 723. ¿Listo? 525 por 20% debería ser 723. Y ahora que sabemos calcular la carga, ¿cómo saber el tiempo? ¿Qué podrá respaldar el consumo? La manera de leer esta tabla es la siguiente. Miren esta tabla, ojalá la maximicen. Eso es una tabla de los consumos de los equipos. Carga en vatios. Esta primera línea gris. Nosotros estamos en los 723, ¿cierto? Voy a ampliar. 700. Bien. Es bifásica, por eso se escoge el modelo. Aquí en esta columna, en la primera columna están los modelos UPS, banco de baterías, UPS con bancos de baterías. ¿Listo? Y aquí, los cuadritos blancos nos dan los minutos de respaldo. Entonces, ¿cómo se utiliza la tabla? Yo me voy al modelo, me paro en el modelo, o más bien me paro en el consumo, 700 vatios, 723. Yo escogería la 800 por encima. Pero bueno, aquí en el ejemplo está 700, que nos da 723, que son 525 por el 20%. Luego nos vamos al modelo y vemos que ese modelo nos respaldaría si escogemos el modelo 1000 RTXLU2U, eso es un código del modelo de la UPS, a 120 voltios. Veanlo acá en lo azul, serie 120 voltios. Nos duraría 84 minutos de respaldo. Si queremos más tiempo, pues nos vamos bajando por el tiempo de respaldo, 124, 156, digamos que queremos que nos respalde 340 minutos. 340 minutos, ¿cuántas horas serían? Dividido en 9, serían casi 4 horas, ¿no? ¿Listo? Deberíamos entonces escoger la UPS 1000 RTLX2U 88BP. Bien, aquí está una descripción de lo que les acabo de decir. Ahí lo tienen para leerlo. Cómo se utiliza la tabla. ¿Alguna pregunta? No, señor. Aquí está ya más en detalle, ¿no? Aquí le tomé una foto. Aquí entonces el cuestionario. Vanlo resolviéndolo una vez, muchachos, se los voy a compartir para luego ya ver iluminación de emergencia y meternos con instrumentación industrial, que de hecho es bastante amplio el tema, ¿listo? Y de pronto un poco nuevo para la mayoría, pero es un tema chévere que va de la mano con automatización. ¿Listo? Chévere porque maneja otro tipo de magnitudes. ¿Listo? Voy a dejar de presentar. ¿Tienen alguna pregunta de administrar la grabación?